Hola, soy Cristian Morales, compositor, profesor de la Universidad Católica de Chile, el Instituto de Música. Tengo el privilegio de estar aquí con el compositor chileno de nacionalidad española también, Gabriel Brenchich, con quien vamos a compartir algunos minutos sobre su vida y sobre su obra sobre todo. Gabriel, la primera pregunta que quiero hacerte es relacionada con tu formación, ¿no? Tú tuviste la oportunidad de formarte en el fondo en prácticamente 3 países, ¿no? Sí. Siendo la primera etapa Chile, Santiago, en el Conservatorio de la Universidad de Chile. Y no solamente recibiste una formación de compositor, sino también de instrumentista, en 2 instrumentos. Luego te dirigiste a Buenos Aires y finalmente a Barcelona. ¿Puedes contarnos muy brevemente, dentro de la medida de lo posible, cómo fue toda esta trayectoria en tu etapa de formación? Yo empecé como un violinista pequeño, de 8 años, motivado por una vida musical intensa en casa, en el sentido de que siempre se estaba escuchando música. Y siguió esa vida de estudiante y violinista durante unos años. Naturalmente hubo una crisis, no con respecto a la música, sino que con respecto a los estudios de instrumento. Y finalmente, por consejo de Zoltan Fischer, mi profesor de violín y viola, opté por estudiar un instrumento de viento, el oboe, con un maestro, realmente un gran maestro, Gaetano Girardello, quien tenía verdaderos conocimientos de la orquesta y de la técnica del oboe y del corno inglés. Y para mí eso fue avanzar muchos años después de esos estudios tormentosos de violín. Fischer mismo me había dicho, yo te propongo esto porque yo veo que tú quieres mucho la música. Bueno, la formación siguió, pero con toda esta crisis que planteé a los 12 años, 13 años, y el cambio de estudios instrumentales, yo había ganado en teoría. Yo había hecho ya todo el solfeo y pude entrar a la clase de armonía de don Carlos Boto a los 14 años, o a los 13. Y esto me compensó de muchos sinsabores. Uno tiene que pensar que en los estudios puede tener suerte o mala suerte. Si hay un mal encuentro con profesores que no te entienden mucho, pierdes tiempo. Yo lo gané por otro lado, ¿no? O sea, me encantó estudiar armonía de muy chico. Pensaba que ya estaba en la música seria. Y los estudios de oboe fueron muy bien también. Y bueno, mi formación inicial siempre tuvo un plus en teoría de la música, por este adelanto. Con la armonía se adelantó también la historia de la música y había una materia que se llamaba análisis histórico, que me interesó mucho. Y ahí apareció otro personaje
en mi vida, que era Gustavo Becerra, preguntándome una pregunta capciosa en un examen. Y aprendí a conocer a mi futuro maestro. Bueno, hay muchas anécdotas, muchos aciertos y desaciertos. El resultado es que hacia los 20 años yo ya tenía estaba estudiando composición con Gustavo Becerra y ya tenía casi todas las materias correspondientes. Todo fue muy rápido. A los 21 años, en 1963, estrené una obra para orquesta con la Orquesta Sinfónica de Chile. Tenía 21 años y recibí una felicitación de Becerra y una crítica de mi padre, naturalmente, que había puesto muchos timbales. Y bueno, ese fue el comienzo. Y seguí estudiando composición y me había interesado mucho por la política en ese tiempo. Participaba en el centro de estudiantes del conservatorio y llegué a ser delegado a la Federación de Estudiantes. Todo esto es en los 60. Cosas a destacar. Conocí a Cirilo Vila, conocí a Sergio Ortega, siendo yo más de otra generación, y ellos fueron mis amigos, sobre todo Sergio, y no pasaban grandes cosas, pero cada descubrimiento sobre la música, sobre todo el tener un repertorio cada vez más grande de obras. Vivía prácticamente en la discoteca del conservatorio y la biblioteca también era muy importante. Y ahí hice mis primeras composiciones, que eran muy ambiciosas, pero no pasaron de eso. Aunque a los 16 años hice un cuarteto de cuerdas y un septeto con instrumentos de viento, tipo octeto de Schubert y septimino de Beethoven, pero en Stravinsky, ¿no? Por lo cual Becerra un día me dijo, como dicen, buena con W. Buena, Igor. Y todos se rieron, mis compañeros. Yo también. Eran tiempos bastante alegres. Bueno, de pronto ya me vi componiendo y estudiaba mucho. Becerra decía que había que hacer 10 ejercicios diarios de contrapunto, de modo que eran 70 semanales. Era amigo de las cuentas, el maestro. Nadie le llevó nunca a los 70. Alguno habrá habido, el obsesivo. Pero yo recuerdo que le retruqué. Falleció mi abuelito y tuve que ir a Valparaíso al entierro. Y se me dio en el tren por hacer algo, por hacer algún ejercicio de contrapunto. Y lo hice todo numérico, con los valores de los intervalos con números y todo. Y le llevé un papelucho así a Becerra
Y naturalmente, como él era tan canchero, dijo, ah, sí, claro, has escrito el contrapunto con números, muy bien, muy interesante. Poco le faltó decir, yo también lo hice. Así eran nuestras relaciones. A ver quién era más gallo. Y esto lo llevó a decir muchos años, hace poco, que Gabriel tenía ideas propias. Lo que siguió es muy, muy veloz. El año 65 concursé para una beca de estudios de composición en Buenos Aires y quedé seleccionado y me fui por 2 años a Buenos Aires y ahí completé, más bien extendí todos mis estudios al campo exclusivo de la música contemporánea, de la música del siglo XX. Tuve la suerte de tener muy buenos profesores y de estar viendo cómo se construía y se finalizaba el laboratorio de música electrónica donde yo trabajé más tarde. Esa es la etapa formativa de Buenos Aires, muy importante y llena también de anécdotas. Ahí tuve estrenos de todo tipo, de obras de cámara y casi una obra sinfónica. Y tuve la oportunidad de conocer a Luigi Nono, con quien se entabló una amistad duradera, y con Yanis Xenakis, también persona difícil pero de un gran corazón. Pero la persona que más me ayudó y me guió fue Ginastera en ese momento, y luego Gerardo Gandini, a quien siempre admiré mucho, y el otro maestro importantísimo ha sido Francisco Kröpfel. Y ahí se resume, creo yo, una mezcla ponderada entre Latinoamérica y Europa que a mí me hizo muy bien. Había otros alumnos que estaban muy europeizados y otros que estaban empezando a creer que la música en América podía cambiar. Bueno, esa es mi formación. Después salimos exiliados, llegamos a Barcelona y en Barcelona directamente ya dirigí un laboratorio de música electrónica y aprendí muchas más cosas, vi otros ambientes, frecuenté otras lecturas, otras bibliotecas y otros conciertos, y eso ayudó mucho. Pero lo principal está en ese momento de Buenos Aires que duró escasos 10 años. Y entre medio tuvimos 2 preciosas niñas que nos acompañan hasta hoy. Y la formación está dada en general en la música, pero la formación política me ayudó mucho para evaluar sin fin de cosas y para leer otros temas, interesarme por las matemáticas, por estudios de historia y literatura, en fin, esa fue mi formación. Gabriel, recién mencionabas a Luigi Nono dentro de tu etapa de formación. Tuviste la oportunidad de conocerlo en Buenos Aires, también a Yanis Xenakis. Pero lo que llama la atención en tu producción, en tu obra en general, es aquella, diríamos, conjugación, ¿no?, o articulación entre lo que es tu pensamiento político y su reflejo o su coherencia con la técnica composicional.
¿no? Hay muchos compositores que han desarrollado esto. Uno de ellos, ya lo mencionaba, es Luigi Nono. También podemos mencionar, entre otros, a Spalinger, Matthias Spalinger, Helmut Lachenmann, ¿no es cierto?, que han desarrollado todo un pensamiento musical a partir de un pensamiento político. Quisiera saber cómo has entendido tú este proceso en tu obra. Podría decirse fácilmente que es una pregunta difícil, porque muchas cosas uno las hace en la vida como respuesta intuitiva o como improvisación. Es decir, yo tengo un sentido de la improvisación que es el de la sobrevivencia. Uno improvisa de acuerdo a determinadas situaciones, quiere decir que tiene capacidad creativa para resolver problemas acuciantes, inmediatos. Ese ha sido mi estar en el mundo. Y entonces eso está relacionado con las políticas de comprensión de la gente más necesitada. O sea que si uno tiene que estar resolviendo situaciones muy distintas continuamente, que no solo atañen al arte musical o a la educación de los hijos o a la comprensión de los padres o el recuerdo de las hermanas, ¿no? Mucho de eso está en conjunto de una articulación mayor que es la vida del necesitado, de la persona que tiene que resolver problemas. O sea, la política ayuda a veces a resolver esos problemas y a veces, por lo menos, a comprenderse uno en su situación, en su estar en el mundo, dicho a la manera de Heidegger. Ese estar en el mundo condiciona todo lo demás, porque si uno tiene limitaciones y conoce sus limitaciones, conoce las limitaciones que hay para realizar determinadas cosas, tiene que realizarlas de acuerdo a unas metodologías que son especiales, son propias de uno mismo. Y en esas concurren ciertas ideas filosóficas principales y sobre todo una teoría de la sociedad y una teoría de la lucha de los actores sociales, de los seres en la sociedad por lograr sus objetivos. Entonces, ahí viene esa articulación de lo político con la creatividad. De todas maneras me he escapado del problema, pero podría decirse que a través de un vaivén entre el exterior, que es político absolutamente, y un interior que quiere resolver ciertos problemas, pero dentro de un marco legal, es decir, sin estropearle la vida a nadie, ahí está la respuesta de esa articulación. Entonces, en la música, yo muy pronto abandoné toda idea de reproducción del pasado, aunque me gusta enormemente la historia. La historia de la música fundamenta nuestro conocimiento. No somos seres sin historia. Y todas esas acometidas de reformular
la técnica musical no eran gratuitas ni fruto de una idea para dar otra cara a la música, sino que es fruto de una transformación más profunda que estaba afuera también. O sea, podemos decir, usar el asunto del espejeado, ¿no? Y aunque no sea nada original, era el afuera el que nos estaba dictando que había otra música. Y había que ajustarse y bueno, tomar ese tema con el interés que tenía, no soslayarlo. Yo vi generaciones de músicos jóvenes que de alguna manera han claudicado con darle el gusto al público, darle el gusto a la mamá y al papá, darle el gusto a la novia y hacer unas músicas que cada vez están más degradadas en la historia general. Para mí el problema era hacer que la música subiera de categoría espiritual o humanista y no fuera lo que es, lo que nos venden, ¿no? Una música totalmente subyugada por el comercio. Gabriel, me gustaría hablar ahora de tu relación con nuestro país. Tú pudiste volver recién hacia el año 90, Sí. donde realizaste uno de los primeros cursos tuyos, digamos, en la Universidad de Chile. Claro. Tuvimos la oportunidad de conocernos ahí. Sí. Y desde ahí, digamos, siempre he intentado, no desde ahí, pero tener una relación más directa con nuestro país, y me doy cuenta, digamos, que has ejercido una gran influencia en las nuevas generaciones de compositores, tal vez de manera más indirecta, a través de lectura de textos, conciertos y también recientemente algunos seminarios que has dictado en la Universidad Católica de Chile y en la Universidad Católica de Valparaíso. Recientemente tuviste también tuvimos más bien el gran privilegio de nominarte a través de la Asociación Nacional de Compositores, a la cual tú perteneces, como candidato de esa asociación al Premio Nacional de Música, ¿no? ¿Cómo crees que ha sido, digamos, tu entre comillas, vuelta, ¿no es cierto?, a Chile, teniendo en consideración, ¿no es cierto?, esta reciente nominación, y teniendo en consideración que justamente esa nominación en gran parte fue, digamos, gracias a estas nuevas generaciones que te han apoyado constantemente? Mira, Cristian, yo nunca me fui de Chile, primer punto. Si yo pude hacer las obras que recordaban a Chile estando a miles de kilómetros, es porque tenía adentro una base, una observación de la tierra y de los seres que habitan este país, que era muy profunda y que está enraizada en la literatura de mi padre, que escribió una novela a los 16 años en que a mí me influyó mucho cuando la leí. Yo la leí más tarde. Que hablaba justamente de cómo éramos los chilenos, ¿no? Y en términos muy efectivos y muy francos. También en otra de sus obras literarias importante, otra novela de prosa poética, también se dedicó a este tema. A mí me influyó mucho ese tipo de ambiente del intelectual chileno que se basa en la observación de sus semejantes, ¿no? En sus
peripecias. Entonces, claro, Chile nos acompañaba mucho, nos acompañaba su poesía, su música, su humor, y nunca fue para mí una ruptura. Y más tarde la correspondencia con mis hermanas ha sido importantísima y ha tratado de todos estos temas, la correspondencia con mi madre y con amigos, grandes amigos, que entre todos íbamos construyendo una imagen de un Chile que queríamos también, no del Chile ese de la figurita, ¿no? Y porque todo es cambiante. Los países no son un menhir o una figura pétrea, como a veces tratan de presentártelo, ¿no? Entonces, ese cambio continuo de los cambios del lenguaje, de las maneras de actuar, en fin, de lo que se produce, lo que se come, lo que se consume. Esa continuidad yo la fui obteniendo a retazos, pero la tuve, porque también nuestra casa era un punto de recepción de muchos compatriotas, y eso, quieras que no, te mantiene en contacto. Oí decir a algunos, no a muchos, pero a algunos, que ellos se habían roto con ese país y que no se podía hacer nada y que bla, bla, bla. Son actitudes que cada cual tiene. Y este contacto que tú dices en cuanto a que yo volví siempre a Chile a hacer algo, a entregar algo de lo que yo sabía o de lo que sabía hacer o de lo que quería hacerlo aquí. Y una de esas actividades fue la docencia, una docencia muy especial en cierto tiempo en que no existía, no estaba formulada dentro de la academia. Yo me acuerdo que había algunos profesores excepcionalmente que sí dominaban muchas materias, pero tenían que hacer todo, explicar el mundo, ¿no? Como un filósofo antiguo. Yo en cambio venía más centrado en unos problemas del momento que me parecía útil explicar. También pasó eso con Argentina. Cada viaje que hice a ambos países iba creando una imagen nueva de mí en ese país y de la transformación de las necesidades intelectuales o de conocimientos. Entonces todo este proceso se vinculó naturalmente a la gente más joven, que desde diversas perspectivas vieron en mí una persona con la cual podían dialogar, con la cual aprendían algunas cosas y con las cuales se podía emprender un proyecto también. Y eso confluye a esta nominación al Premio Nacional como entiendo yo, como un reconocimiento de esas generaciones más jóvenes de una labor que no estaba explícita, que no era explícita para los más mayores. Yo venía a Chile y alguno pensaría, ya está de vacaciones aquí en Chile. Pues nunca fue así, ¿no? Yo no vine de vacaciones, vine
a ver la realidad de este país, a ver a mi familia y sobre todo a dar lo que yo sabía hacer, lo que podía hacer. Hay testimonios de todas mis actividades en Chile, cursos, conciertos, conversaciones, clases, distintas actividades. Trabajo con intérpretes en que la música es el punto central, naturalmente, y da solidez a todo este proceso que vino después de tener una consideración más global de lo que es una persona merecedora de un premio de tal naturaleza. No es solo no se está premiando solo el genio creador, sino que además se está premiando su interés por su sociedad, su interés por los demás. Yo creo que eso es fundamental y los chicos jóvenes de estas últimas generaciones lo saben mejor que otras. Además he contado con la inestimable y persistente amistad de compositores notables como Cristián y otros tantos, otros más jóvenes, otros más mayores. Y ya vuelvo a repetir, mis amigos primero fueron en la música, fueron personas interesantes como Cirilo y Sergio Ortega, también Lefebvre, que era una excelente persona, y voy a dar testimonio también de una amistad muy sincera con Domingo Santa Cruz, que aunque se lo consideró durante mucho tiempo una persona muy desligada de lo social, en mi caso demostró una proximidad y un afecto muy importante por mi situación como músico, como yo digo a veces, como músico proletario, aunque no sea un proletario de tomo y lomo, pero como músico que no tiene todas las facilidades que se pudieran dar para hacer su arte sublime. Y esto es lo que hay que ver en las personas, creo. Mucha gente me ha ayudado, muchos chilenos me han ayudado. Y esa es la patria. Bueno, Gabriel, Sí. te quiero agradecer este momento y también pedirte disculpas porque hay una serie de temas que quedan muy en el tintero. Podemos mencionar, entre otros, digamos, tu relación con la música, la llamada música electroacústica, que en tu caso, digamos, ha ocupado un papel bastante importante en tu producción. Pero bueno, será para otra ocasión. Claro. Y nuevamente agradecerte por este grato momento. Gracias a ti. Nos quedamos escuchando algunas de tus obras, algunos fragmentos que tienen que ver, digamos, se relacionan directamente con lo que nuestros televidentes han podido escuchar. Muchas gracias, Cristian.
Mm-hmm.